Saludo a todas y todos. Hoy quiero compartir con ustedes un aula de la disciplina Educación Patrimonial como herramienta de conservación del patrimonio cultural que yo estoy impartiendo en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. En este caso tenemos el momento concreto que vamos a abordar sobre el patrimonio cultural material e inmaterial y su preservación desde la educación patrimonial. Este abordaje sobre el tema lo vamos a hacer a partir de 3 artículos que hemos enviado para la disciplina, que ya nuestros alumnos y alumnas conocen bien. Y el primero de ellos vamos a hacer un análisis hermenéutico de cada uno de estos artículos y también vamos a colocar algunos ejemplos en relación a la educación patrimonial y algunas experiencias previas que hemos experimentado, que hemos tenido a lo largo de estos años de investigaciones y de estudios. El primer artículo es relacionado con patrimonios, objetos e historias de vida de la investigadora Olaya Fontal Merillas y otros colaboradoras, investigadoras. Entonces vamos a abordar este tema primordialmente. A partir de aquí vamos a ir viendo diapositiva por diapositiva el desarrollo de este tema de esta clase concretamente. Hemos tomado para hacer el desarrollo de los slides algunos trechos de este artículo citado. En el primer momento que esta investigadora va a plantear el hecho del patrimonio, ya como también lo vemos en otras investigaciones, otros especialistas, es necesario e imprescindible abordar el concepto, las aproximaciones conceptuales de patrimonio cultural, y en este caso concretamente esta investigadora lo relaciona con los recuerdos. Es una visión del patrimonio desde la memoria, ciertamente, esa visión del patrimonio que conocemos como un elemento que está cargado de ese componente emocional que nos vincula con el pasado, nos proyecta también hacia el futuro, con una relación de las memorias, de la relación de las memorias colectivas, de las memorias sociales, de las memorias individuales e históricas, en las cuales vamos a ir tomando partes determinadas como grupos sociales. Es ello lo que llamamos y lo que hemos visto del patrimonio como esa cuestión que se va heredando de generación en generación. Y digo cuestión porque la estamos viendo allí tanto desde el punto de vista material como el inmaterial. Y sabemos que cuando hablamos de patrimonio, cuando hablamos de expresiones culturales, muchas veces pues uno se vincula con el otro. Es decir, si nosotros vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de un edificio patrimonial, es un objeto en sí, un objeto dentro de su materialidad física, pero dentro de toda la simbología, lo que simboliza ese edificio, lo que también significan algunas de sus elementos, su historia que lleva a cabo la gente, los grupos que hacen parte de esa construcción del edificio, del patrimonio material. Esas partes también, las ideas, las historias, también la persona como creadora forma parte de esa inmaterialidad que está inmersa allí. Entonces es muy interesante porque esta investigadora, ella va a abordar el tema del patrimonio haciendo mucho énfasis en lo que es el componente emocional del patrimonio, que va a constituir de alguna manera estas manifestaciones, la parte identitaria de un colectivo o de un pueblo, viendo nosotros y nosotras la identidad como ese sentido de pertenencia que unifica, adhiere a los grupos, entre ellos mismos, entre sus propios miembros, pero también viéndose ellos bien parecidos, esa igualdad, claro, teniendo sus propias diferencias, pero ese elemento que los une, esa cohesión grupal, y también viendo la identidad como la diferenciación frente a los otros grupos a los cuales no pertenecemos como miembros. Entonces, esa construcción identitaria en relación a las memorias y a los patrimonios, bien sean materiales o inmateriales, las manifestaciones, los bienes creativos de las sociedades, nos van a llevar a pensar en una educación patrimonial que sea como una suerte de mediadora
que va a equilibrar la dimensión activa de diferentes procesos. Allí tenemos, por ejemplo, el proceso de transmisión, el proceso que va después, que es un despertar y nos lleva a la curiosidad. En la transmisión en relación a la educación patrimonial concretamente, vamos a tomar los elementos de las manifestaciones o de los bienes o de ambos, de lo que llamamos el patrimonio cultural, lo vamos a tomar explicativamente, investigativamente, analítica y hermenéuticamente hablando, para luego promover esos estudios, difundir esos estudios, esos conocimientos sobre esos hechos patrimoniales hacia los diferentes grupos sociales, hacia las diferentes comunidades públicos, por ejemplo, si estamos hablando de institucionalidades, públicos, para que eso se visibilice y se difunda la existencia de esos patrimonios. Eso que lleva a los grupos a un despertar hacia la idea del conocimiento, hacia el despertar de la investigación. Yo como grupo quiero saber más acerca de estos patrimonios que me han explicado estos otros grupos. Y eso nos conlleva también entonces a la curiosidad de ir más allá. De ir más allá de lo meramente tangible, de lo meramente que está allí en la observación, sino ir más allá, a profundizar en ese hecho patrimonial cultural, y todo eso concretamente nos tiene que visualizar, llevar al camino de la reflexión, no necesariamente para estar de acuerdo con todo lo que vemos allí, las reflexiones también en torno a la conservación del patrimonio, las reflexiones en torno a las vulnerabilidades y las fortalezas de esos patrimonios, y también ello a tomar conciencia que lo que va a llevarnos a una posibilidad de sensibilización hacia el hecho del patrimonio cultural. Entonces, esa toma de conciencia a través de esos elementos, como la parte constitutiva, como la consecución de todos estos otros elementos, van a formar un todo importante que nos va a llevar a emprender caminos de educación en relación a la sensibilización y conocimiento de los diferentes tipos de patrimonio cultural. Metodológicamente hablando, la educación patrimonial se ubica desde una posición holística, en este caso concretamente el artículo que estamos citando, una posición holística y humanística, porque precisamente busca llegar a esa sensibilización de las personas y de los bienes que se han heredado a través de las generaciones como un instrumento de mediación educativa. Hay una autora muy interesante que se llama Jacqueline Hurtado de Barrera, que ella trabaja con la metodología holística, esa visión integradora, esa visión interdisciplinaria, que nos va a llevar a pensar en los objetos de investigación más allá de los dictámenes, de los diseños metodológicos específicos. Entonces, por supuesto, con una coherencia paradigmática, obviamente, nosotros podemos llegar a investigar ciertos objetos patrimoniales en relación a lo que el humano como tal ha hecho, ha resignificado y ha representado a través de ellos, y también podemos hacer todo un análisis a partir de ciertas otras metodologías que involucran al humano social, para la construcción creativa del arte, de todo lo que tiene que ver con estas herencias culturales, tradiciones populares, y esto nos va a llevar entonces a emprender unas dinámicas investigativas interesantes, porque nos va a permitir ver, por ejemplo, cuestiones aparentemente contrapuestas, como puede ser lo cualitativo y lo cuantitativo, cómo ellas se van a unir para hacer un trabajo de investigación bastante interesante y completo metodológicamente hablando. O por ejemplo, en el caso del patrimonio, cuando vemos una aparente diferenciación entre patrimonio material e inmaterial en estos estudios de investigación holística, de esta visión humanística interdisciplinar, podemos ver cómo podemos abordar estos diferentes temas, desde que
no se contradicen, más bien se vinculan, por ejemplo, a través de la historia, de la geografía, de la antropología, de la arqueología y también otras áreas, por ejemplo, las diferentes áreas del conocimiento a través de las artes, la música, la poesía, en fin, es un todo completo, la filosofía, inclusive las ciencias ya, eh, vamos a decir, más concretas, como le han dicho, como por ejemplo pueden ser la matemática o la biología. Eso se puede unir también para estos trabajos de investigación desde el punto de vista holístico, donde el humano es el ser fundamental para estas investigaciones. En el caso concretamente de la educación patrimonial, tenemos tres elementos que son sumamente importantes para emprender este trabajo de investigación. En primer lugar, tenemos que hacer un diagnóstico, porque ¿qué sucede? Como bien dice Fontal, nosotros para trabajar sobre grupos de investigación, para sensibilizar esos grupos en relación al patrimonio cultural, nosotros tenemos que estar bien seguros y bien seguros de que esos grupos no están sensibilizados hacia el patrimonio cultural. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo sabemos? Porque si nosotros vamos a hacer un trabajo de sensibilización hacia el patrimonio cultural con grupos que ya están sensibilizados, eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces nosotras y nosotros tenemos, como investigadores, tenemos que apuntar nuestros trabajos a los grupos que no están sensibilizados hacia el patrimonio cultural. ¿Cómo hacemos eso? Diagnosticando los grupos, haciendo un trabajo de investigación concreto a través de cuestionarios, a través de entrevistas, a través de la aplicación de ciertos diseños metodológicos para poder diagnosticar estos grupos, saber en estos grupos, irnos, por ejemplo, vamos a trabajar en una comunidad concreta, entonces vamos a ir a esa determinada comunidad y a través de una serie de encuestas, de entrevistas, de investigaciones con la propia gente de la comunidad, vamos a ir detectando, diagnosticando cuáles componentes de esos grupos no están sensibilizados hacia el patrimonio cultural y de allí entonces nosotros vamos a partir en el hecho concreto de nuestro trabajo de investigación en relación a la puesta en marcha de acciones concretas de educación patrimonial. Después eso nos va a llevar a la valoración del patrimonio como tal, la valoración de nuestro trabajo de acción concreta para desarrollar estrategias y herramientas educativas, pedagógicas en las comunidades acerca del conocimiento y valoración del patrimonio cultural que tienen en sus propias comunidades, empezando por lo endógeno y de allí partiendo hacia el respeto y valoración hacia los otros patrimonios que forman parte de su entorno y de allí irnos entonces a lo más general. Y cómo eso nos lleva a hacer un trabajo realmente que abarque los grupos mayoritarios, otros grupos, aparte de nuestros grupos del público blanco que tenemos allí, el grupo para el trabajo concretamente hablando, nosotros entonces vamos a llevar todas esas investigaciones a la socialización. No nos vamos a quedar con el propio trabajo que hemos realizado en nuestras propias comunidades como investigadores o como actores sociales en nuestras comunidades, no nos vamos a quedar con ese trabajo guardado en una gaveta, con este trabajo impreso, bueno, imprimimos este trabajo y ahí lo guardamos en un archivo y de allí no sale. No, muy por el contrario, tenemos que socializar esas ideas, socializar esas propuestas, esos alcances, esos desafíos, esas debilidades, ¿por qué no? Para poder subsanarlas en el futuro. Entonces nosotras y nosotros tenemos que emprender un trabajo de socialización hacia otros grupos dentro de nuestras propias comunidades y luego fuera de nuestras comunidades para que conozcan el trabajo que hemos hecho, para que conozcan nuestros patrimonios culturales. Y cuando nosotros hablamos de patrimonio, es interesante hacer notar que si bien es cierto que la normativa es lo que hace que algo sea patrimonial o no, pues cuando nosotros estamos hablando de esto no necesariamente tiene que ser una normativa institucional, sino también sino un reconocimiento de las propias comunidades, de los propios grupos que están involucrados con estos patrimonios, con estos objetos, con estas manifestaciones, que ellos reconozcan, estos grupos reconozcan desde su autoconciencia valorativa el sentido de pertenencia y la importancia de estas manifestaciones culturales, de estos bienes culturales para su comunidad. Eso es un factor importantísimo, es
de suma trascendencia el rol de la comunidad para poder llevar a cabo aspectos de la educación patrimonial y para poder llevar a cabo sensibilizaciones en este aspecto de la cultura en general. El estudio que se presenta en este slide que estamos viendo ahora lo tomamos de este propio artículo de Fontal en relación al posible uso como corriente metodológica del interaccionismo simbólico. Ella habla allí un poco lo que estábamos tocando anteriormente en relación a la importancia de establecer un diálogo en nuestras investigaciones y en nuestros proyectos de acciones de educación patrimonial, establecer un diálogo con los participantes, bien sea miembros de la sociedad, de la comunidad, las personas individuales, que son las que actúan en estas propias comunidades e interactúan entre sí en las configuraciones culturales, desde los significados de los objetos y también de las manifestaciones que ellas de una u otra manera han establecido a partir de sus vínculos emocionales, de sus vínculos de sentido de pertenencia en sus propios ámbitos, en sus propios encuentros, en sus propios entornos y contextos. Entonces habla acá de la patrimonialización, bien sea como esos bienes que hemos dicho, esos bienes que se necesitan ser reconocidos institucionalmente también. Entonces, los individuos, allí como viendo los individuos como desde el sentido de la creación de la ciudadanía, es decir, esas personas que están teniendo un sentido social concreto para salvaguardar sus propias identidades culturales que forman parte de su entorno y de su contexto de lugar, de espacio, de territorialidad, de culturalidad, de tradicionalidad, son portadoras y portadores de determinados valores culturales porque ellos van a sentir, viene de nuevo la emocionalidad, van a sentirse y viene entonces acá la parte importantísima de la identidad, de la construcción de la identidad en cuanto a sujetos que forman parte de su propia cultura, la cultura que hemos estado construyendo. Recuerden ustedes que los grupos humanos son los únicos, el humano es el único ser del planeta que hace cultura, eso lo hemos dicho ya en otras oportunidades, es el único ser capaz de hacer cultura y entonces estos sujetos que forman parte de estos grupos van a sentir un amplio sentimiento, aunque suene repetitivo, pero es eso precisamente, el sentir desde adentro, el sentir interiorizado el amor hacia lo que ha construido, pero no necesariamente el individuo como tal, lo que ha construido sus grupos sociales. El sentido de pertenencia entonces no solamente se va a focalizar en, por ejemplo, edificios, puentes, calles, no se va a focalizar solamente en las manifestaciones culturales en relación a danzas, cantos, músicas, sino también en otro tipo de manifestaciones culturales, como por ejemplo el afianzamiento del idioma en relación a como un sentido de cohesión social, en relación a ese sentido de pertenencia que nos une como grupos, pero también nos diferencia de otros grupos. Entonces, las culturas, al formar parte de esas diferenciaciones entre sí, pero que a la vez las vinculan y forman parte de esa gran diversidad desde el respeto, desde muchas veces la tolerancia también. A mí no me gusta utilizar mucho la palabra tolerancia porque la tolerancia me lleva a pensar en que, bueno, no soporto esto, pero no me queda más remedio y me quedo callada ante este hecho y no hago nada. En cambio, la solidaridad, el respeto, viene más allá, viene desde el sentido, sino bien de compartirlo, por lo menos de una aceptación que es real. Tomando ese sentido de la realidad también, cuando los grupos se sienten pertenecientes también a otras culturas. Porque recordemos a Todorov, cuando Todorov nos dice que cuando está hablando de la identidad, no necesariamente tenemos que pertenecer a una sola identidad.
No necesariamente tenemos que ser, por ejemplo, de una nacionalidad determinada. Eso es una construcción del sistema. Realmente, nosotras y nosotros como miembros sociales podemos tener la facultad de querer pertenecer y de hecho pertenecer y construir diferentes identidades culturales, pertenecer a diferentes identidades culturales. Fíjense ustedes que cuando nosotros hemos estudiado, por allí lo tenemos en otros programas aquí mismo en el canal, cuando nosotros hemos estudiado las memorias, la memoria colectiva y la memoria social, cuando vemos la memoria colectiva de Hogwarts, por ejemplo, vemos que la memoria colectiva no va son esas memorias, esos recuerdos de los cuales se forman parte, miembros de un mismo grupo social, pero resulta que hay tantas memorias como grupos y hay múltiples grupos y dentro de esos propios grupos sociales que tienen múltiples memorias compartidas, entonces a la vez hay otros grupos a los cuales nosotros podemos pertenecer. Entonces yo como miembro de un grupo social que tengo ciertas memorias compartidas con ese grupo, bien sea familiar, bien sea del entorno regional, de trabajo, de estudios, en fin, entonces, o situacional inclusive, yo puedo también entonces pertenecer a la vez a otro, sin que anule este grupo, yo puedo pertenecer también a otro grupo social que tenga compartidas conmigo otras memorias. Entonces allí van a surgir otras memorias compartidas con otros miembros de otros grupos sociales y así sucesivamente. Entonces, con las identidades pasa lo mismo, por eso es que es más lícito hablar, más correcto hablar de, en vez de identidad como una sola, y de identidades, porque podemos también como miembros de varios grupos sociales, podemos pertenecer y podemos tener varias identidades culturales. Entonces, eso amplía, por supuesto, el sentido de la diversidad cultural y los sujetos también, como los actores sociales, también les amplía las posibilidades de valorización de los diferentes tipos de patrimonio. Y cuando estamos hablando entonces en relación a los roles culturales que debemos tener en las acciones educativas concretas, tenemos que esa identidad o esas identidades nos van a llevar a ese sentido de pertenencia, pero no es un sentido de pertenencia único y exclusivo con lo que yo tengo en mi propia comunidad, porque resulta ser que nosotros podemos ver que hay múltiples comunidades que tienen dentro de sí a su vez otros grupos que forman parte de comunidades que están dentro de esos propios colectivos, que son, por ejemplo, los grupos de migrantes. Entonces, vemos en un determinado barrio, por ejemplo, que están los inmigrantes que llegaron a formar parte de esos nuevos grupos culturales y van creando a su vez las transformaciones de esas hechuras creativas, colocando otros añadidos, otros ingredientes para hacer o formar parte de otra cultura o inclusive crear otra cultura dentro de esa otra que ya está allí establecida. Por ejemplo, cuando llegan inmigrantes, vamos a suponer de unas culturas, aquí en Brasil, por ejemplo, que hay una gran comunidad de inmigrantes japoneses, por ejemplo, vemos cómo es esa integración de la comida japonesa, la integración de la música japonesa, que es concretamente el ejemplo que estamos dando para visualizar un poco más directamente este asunto, vemos cómo se va integrando a su vez con la música brasileña, con la comida brasileña. Vemos, por ejemplo, que hay comidas, el factor de la culinaria tradicional es bien interesante el estudiar en la educación patrimonial porque vemos, por ejemplo, comidas tradicionales como ellas también van variando. Por ejemplo, hay comidas tradicionales que fueron traídas por los herederos de los esclavizados y esclavizadas africanos subsaharianos y fueron traídos a América, a la llamada América Meridional, como decimos, en los barcos negreros, pero en la mente, en la memoria de estas personas, de estos grupos. Entonces se acordaban de estas recetas, se acordaban de estos sabores, de estos olores, vamos a
a utilizar allí la expresión de Proust, la importancia de los sabores, de los olores para reactivación de las memorias. Y entonces vamos a ver allí cómo las comidas tradicionales, ellas van a tomar dentro de esas memorias, van a tomar esos ingredientes, van a buscar los ingredientes que han llegado de África o algunos que estaban aquí en América que también estaban en África y los van a tomar y van a comenzar a hacer unas recetas parecidas a las de allá, pero con ingredientes que son de la Via Yala, que son de América. Y en el caso del ejemplo de Japón pasa lo mismo, por ejemplo, cuando vemos algunas comidas japonesas, el sushi, por ejemplo, que entonces le van a agregar otros ingredientes, porque muchas veces los paladares no están muy acostumbrados, entonces le van a agregar otros ingredientes de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las tradiciones, a donde llegan esas culturas, y eso es muy interesante en las transformaciones culturales. Eso no quiere decir que ni la identidad o las identidades y el sentido de pertenencia se pierdan, muy por el contrario, se enraizan, se vinculan con estas nuevas construcciones que nosotros como propios grupos vamos creando, difundiendo, promoviendo y valorando como patrimonio cultural en sus diferentes manifestaciones. De allí, de este artículo, yo coloqué para ejemplificar también estas acciones educativas, el proyecto SOS Azulejo. Y cuando entré en el site de este proyecto de Portugal, me pareció interesantísimo porque es un proyecto que nace, como ustedes ven allí en el slide, en 2007, y nace de la necesidad de combatir la depredación del patrimonio, concretamente de los azulejos portugueses, en ciertos y determinados lugares. Y una cosa que yo quiero resaltar aquí muy importante, que ellos quieren combatir el robo de estos azulejos y el vandalismo, que muchas veces rayándolos, rompiéndolos, y entonces a través de una serie de actividades educativas con medidas preventivas, medidas de promoción, de difusión, de sensibilización hacia la importancia de estos patrimonios de azulejos. Entonces lo que se quiere es dar a conocer, estimular los estudios y las acciones en las escuelas, a las prácticas en las escuelas en determinadas áreas para que se conozcan estos azulejos como patrimonios artísticos, pero también patrimonios históricos de estas regiones de Portugal, que son, por supuesto, pertenecen a épocas pasadas, pero que también forman parte de la contemporaneidad. Allí quiero destacar la parte de que ellos premian a las escuelas que han hecho trabajos importantes, trabajos de realce, premian a las escuelas por estos trabajos, pero más que todo es como un incentivo para seguir realizando los trabajos, porque es muy importante. Muchas veces estamos frente a proyectos excelentes, proyectos que nos van a valorar de una manera maravillosa la construcción metodológica, las aproximaciones educativas y pedagógicas en relación al patrimonio cultural, pero que quedan allí en el papel o que simplemente se hacen en un determinado momento y después no tienen una continuidad. Y así como el diagnóstico y la valoración son importantes en estos estudios y en estos trabajos, la continuidad es imprescindible para poder llevar a cabo la conservación, que es lo que queremos, la conservación, la protección y la salvaguarda de estos patrimonios, que es el sentido que tiene la educación patrimonial. Entonces, en el ámbito de este proyecto sobre la educación en relación al cuidado y a la salvaguarda de estos azulejos, las fiscalizaciones, hay fiscalizaciones en ferias, por ejemplo, hay ventas en cuanto a la venta de esos azulejos que han sido robados. Y cuando yo me metí en esta página de internet, vi algo bien interesante en relación a este proyecto, que es que ellos dicen allí el lema: vamos a preservar el patrimonio a partir de concientizar. Fíjense ustedes, otra palabra importantísima, aparte de la emocionalidad y la sensibilización:
concientizar a las personas de la comunidad el valor que tienen esos azulejos, pero no como un valor monetario, un valor financiero, sino un valor cultural, un valor histórico, un valor artístico que forma parte de la identidad, del sentido de pertenencia de los miembros de esos grupos, de esas comunidades. Entonces, la idea del site de visibilizar la importancia de estar atentos y atentas de los azulejos que han sido vandalizados, que han sido robados, es importante para también, si nosotros lo vamos a aplicar a otros contextos educativos patrimoniales de la ciudad, por ejemplo, concientizar desde la escuela a las participantes, estudiantes, docentes importantísimos, personal inclusive administrativo, de limpieza, etcétera. Es un trabajo mancomunado de la sociedad, de la comunidad, de la sociedad civil, de las instituciones y de la parte educativa formal. Es un trabajo mancomunado que debe tener una proyección de socialización, como ya vimos, socialización hacia otros ámbitos, y en incluir todas estas instancias en la escuela es muy importante porque vamos creando, vamos concientizando hacia la importancia de ir en contra del tráfico ilícito de bienes culturales, porque eso es un tráfico ilícito de bienes culturales. Entonces, allí también se nos dice educativamente, aparte de que tienes que cuidar el patrimonio, también no puedes caer en los errores terribles, nefastos, de estar comprando objetos patrimoniales que sabemos que han sido hurtados, que han sido robados de los diferentes espacios de la ciudad, de los diferentes espacios inclusive cerrados, no solamente de las plazas, de las calles, sino también espacios cerrados. Entonces, esa concientización social, educativa, hacia estar atentas y atentos de los bienes que ilícitamente se han tomado de los espacios es imprescindible cuando nosotros veamos más adelante para poner en práctica las estrategias educativas en relación a la conservación y preservación de esos bienes culturales. Entonces, siguiendo con este proyecto SOS Azulejo, la escuela en esa acción sigue, inclusive en esta época de pandemia, hemos visto allí que en 2021, como ven aquí en el slide, a pesar de la pandemia, pues se siguieron retomando esa acción en la escuela, contando con una inscripción de 112 escuelas y más de 8.000 participantes en el norte y en el sur de Portugal, en los diferentes grados de escolaridad, y a mí me pareció muy importante que se celebra el Día Nacional del Azulejo, y aquí en Brasil, y bueno, en esa celebración, en esas acciones con la escuela, se continuaron haciendo paneles expositivos con los azulejos, proyección de los azulejos, contar las historias a que pertenecen, cuál es la importancia artística, simbólica, histórica de estos azulejos y cuál es la importancia patrimonial en cuanto específicamente a estos lugares a los cuales ellos pertenecen. Pero es muy importante porque fíjense ustedes cómo varían las visiones culturales en relación a los patrimonios. Aquí en Brasil veo que hay también una tradición de azulejos en determinadas partes de Brasil, como también patrimonios culturales y artísticos, y están diseminados a lo largo y ancho de algunas zonas urbanas, de algunas zonas, inclusive plazas públicas, etcétera. Pero hay otros países en los cuales la cultura del azulejo como tal no se estableció, a pesar de que no es que no existan, sí pueden existir, pero no se consolida un sentido de pertenencia identitario con los azulejos desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, esa cultura sobre el azulejo no pertenece a estas significaciones, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer un trabajo de educación patrimonial
para enseñar la importancia también de otros ámbitos culturales en otros países en relación específicamente a estos azulejos. Pero vemos lo que yo les quiero decir acá, es que es muy importante ese trabajo mancomunado en cuanto a la institución y la escuela en relación a visibilizar estas problemáticas del robo de los bienes y el robo y tráfico, por supuesto, de lo ilícito de los bienes culturales. Allí entonces, en el site de este proyecto, hay algo que nosotros podemos observar allí en la propia página central, que nos van a colocar algunas fotografías de azulejos que han sido robados y, y con ciertas informaciones bien puntuales. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo aquí de las ventanas verdes en Lisboa, unos azulejos que nos van a decir, bueno, fíjense ustedes qué importante es la preservación y la conservación en su sitio y la vigilancia de esos azulejos para que no sean robados y que no sean lapidados, que no sean rayados, etcétera. Fíjense cómo se ve ese espacio vacío y la fuerza, la significación de la palabra aquí es fundamental, exactamente el vacío en cuanto a la memoria, cómo esa memoria parece estar apagada allí, cómo esa memoria que en esa falta de ese azulejo no es solamente una falta estética, sino es un rompimiento histórico, es un rompimiento con esa identidad, con esa historicidad que me va a hacer esa narrativa memorial en ese objeto patrimonial. Entonces, en esa página se hace hincapié a estar atentos. Bueno, yo tengo esta información de este azulejo particularmente, yo tengo esta información de que ha sido robado, de que ha sido hurtado. Si yo lo veo, yo puedo accionar, pero también puedo accionar en las medidas preventivas, porque resulta ser, sobre todo en nuestros países de la América Meridional, que muchas veces las medidas preventivas en relación al patrimonio cultural están prácticamente ausentes. Y no digo tanto de los proyectos educativos, sino también están ausentes de las políticas públicas en función del patrimonio cultural en sus diferentes manifestaciones. Entonces, si nosotros eso lo vamos a extrapolar al patrimonio cultural inmaterial, que es el que nos lleva a la preservación de manifestaciones, de mitos, de cuentos, de danzas, de músicas y preservación también del humano como tal, porque tiene en su corporidad en sí, en sus memorias, tiene la fortaleza de poder llevar a cabo esa transmisión de generación en generación de estas manifestaciones. Entonces, realmente hay una falta muy grande de iniciativas, de políticas públicas en función a la preservación, a las acciones preventivas en relación al humano en sí, al artista, al artesano humano como creador de esos patrimonios inmateriales. Entonces allí tenemos que hacer realmente una revisión de nuestras políticas públicas en función del patrimonio cultural inmaterial, y también tenemos que hacer una revisión de cómo podemos abarcar estas tareas, estas iniciativas de prevención también en el área del patrimonio inmaterial, concretamente en la educación patrimonial, en la escuela y en las instituciones. Entonces, ese es un trabajo que nosotros tenemos que pensar y repensar y a partir de las realidades que forman parte del entorno y el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo. Y en este sentido, pues ya como lo dice la UNESCO, sin personas simplemente no hay patrimonio, sin personas no hay cultura. Pero parece muy contradictorio porque siento que las personas son las que hacen cultura y las personas que son las que construyen y también eh, hacen posible la patrimonialización de sus propias creaciones, resulta que las propias personas son las que las destruyen. Entonces parece muy contradictorio porque estamos frente a un patrimonio que está comprendiendo la identidad de las personas,
está comprendiendo la diversidad de estos grupos de personas y también está comprendiendo todos los dinamismos memoriales, históricos, individuales, familiares, etcétera, pero las propias personas son las que están llevando a cabo la destrucción de esos propios patrimonios que ellas mismas están haciendo. Entonces ven qué importante es nuestra labor educativa para hacer entender a estos grupos que no están sensibilizados hacia el patrimonio cultural, ¿para qué les sirve ese patrimonio? ¿Por qué es importante que ese patrimonio forme parte de su vida? Porque muchas veces los grupos sociales vemos desde la practicidad, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué esto me es de utilidad? Yo no tengo ningún tipo de sentido al ver una escultura, no sé, una pintura en la calle, un mural. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, nada más el sentido contemplativo tampoco eso, como dice mucha gente, bueno, ese sentido contemplativo tampoco me va a dar de comer. Entonces, bueno, sí, no te da de comer directamente, pero te da de comer desde otros ámbitos, desde otras visiones, desde otras aproximaciones sociales. Entonces es importantísimo cuando nosotras y nosotros vamos a comenzar a trabajar en educación patrimonial, en esa sensibilización de esos grupos hacia la cultura, hacerles ver para qué es importante que eso exista, por qué es importante que eso exista y desde allí, entonces, cómo nos vamos a integrar como miembros sociales en esas cuestiones que tenemos allí hechas por nosotros mismos, sino bien directamente, pues indirectamente, porque están formando parte de nuestros contextos espaciales, temporales, históricos. Entonces, hay algo bien importante que hemos tocado en otros momentos en cuanto al registro, la documentación y el archivo del patrimonio cultural y esa identificación. En primer lugar, tenemos que identificar qué es importante patrimonialmente hablando, culturalmente hablando, para las comunidades, para los miembros de las comunidades. Vamos a identificar junto con las comunidades qué es importante para estos grupos, culturalmente hablando. Desde allí entonces vamos a hacer una documentación con todas las parafernalias estratégicas, herramientas, específicas en cuanto a lo que nosotros vamos a querer, material, inmaterial o ambos representativamente, vamos a hacer entonces la documentación de esos patrimonios, de esos bienes y de esas manifestaciones culturales. Después vamos entonces dentro de todo esto, permeando todo esto, vinculando todo esto, está la investigación y eso nos va a llevar entonces a establecer dinamismos hacia la preservación de esos patrimonios, la protección, ya vimos entonces la protección con trabajos previos, con trabajos hechos antes de que el patrimonio ya se deteriore, y entonces nos va a llevar a la promoción de lo que nosotras estamos desarrollando, nosotros como grupos estamos desarrollando en nuestros trabajos educativos, la promoción de esos también, de visibilizar, de enseñar, de mostrar la existencia de esos diversos patrimonios y la importancia de esos patrimonios para esas comunidades, que nos lleva a la valoración de esos patrimonios, una valoración que no necesariamente es una valoración monetaria, como ya dijimos, es una valorización sentimental, emocional, una valoración interna, y eso nos va a llevar a transmitirle a las otras generaciones, pero también a los otros grupos sociales, a transmitirles nuestros conocimientos y nuestras herramientas metodológicas para que puedan llevar a cabo todos estos diagnósticos, estas identificaciones, estos aparatajes estratégicos para que
puedan colocarlo, hacerlo, dinamizarlo en sus propias comunidades, y eso también nos lleva a la revitalización de estas partes culturales, porque muchas veces hay cuestiones culturales, manifestaciones, sobre todo cuando hablamos del patrimonio cultural inmaterial, que están allí como tiradas un poco al olvido, están como metidas en ese armario que decía San Agustín, no están olvidadas, pero están metidas allí como en un armario, en un rincón de ese espacio, y están prácticamente con las puertas cerradas. Y no, tenemos que desempolvar muchas veces esas memorias, traerlas al aquí y ahora, como dice Schutz, traerlas al aquí y ahora para revitalizarlas, para transformarlas, para estudiarlas, para promoverlas, para que se sepa que existen, y desde allí entonces también saber que la historia ha tenido transformaciones, vinculaciones, y que las historias también son importantes de ser contadas. Todos los humanos, todos los grupos humanos tenemos en la narrativa, en la interpretación, en la hermenéutica, nuestro saber, nuestra construcción identitaria. Entonces, pues sin esto no existe ni el testimonio ni la mediación que hace despertar estos valores enunciados de los patrimonios, y por supuesto no hay entonces diseños de propuestas educativas en relación al patrimonio cultural si no tenemos estas acciones bien claras para despertar estos valores. Y pues efectivamente, a la hora de crear estas acciones educativas es imprescindible tomar en cuenta cómo podemos hacer y qué tenemos que hacer para llevar a las propias comunidades estas otras iniciativas. Es un desafío que cada día se va haciendo mayor, pero que es un desafío que es necesario para poder seguir adelante con la protección y la salvaguarda de nuestros propios patrimonios culturales, porque sin eso no vamos a tener una historia comunal, ni una historia pasada, ni una historia futura y presente muchísimo menos. Otro ejemplo que traemos es el proyecto de Isabel Goudart, que a mí me encantó, uno de ellos, el tejer. Y ella dice: en cuanto tejemos, narramos nuestras historias y vamos atando nuestras memorias, compartiendo nuestros saberes y prácticas, elaborando las tramas, los signos impregnados de nuestros valores estéticos, éticos y políticos, impregnados de nuestra subjetividad como individuos, comunidad, pueblo. Evolucionamos y continuamos tejiendo redes de transporte, redes eléctricas, redes de comunicación, redes desmaterializadas en esa cultura digital. Y ella continúa diciendo: tejemos una memoria expandida en una profusión de archivos textuales, sonoros, de imágenes archivadas en diferentes soportes de memorias, diferentes servicios, distribuciones, etcétera. Pero ese tejido, yo hago la analogía con el entretejido de la investigación. Cuando nosotros en la investigación interdisciplinaria vamos entretejiendo las memorias, creando esa serie de redes memoriales, de redes culturales, de diversidades culturales, nos vamos dando cuenta que vamos entonces también expandiendo lo aparentemente olvidado, expandiendo esos pasados que parecían muy remotos, los vamos entretejiendo con los presentes para llegar a la construcción de un futuro que de repente no exista como tal, pero que lo tenemos en nuestra memoria. ¿Y qué es ese futuro? El futuro es la conservación y la preservación y la salvaguarda de esas nuestras memorias, que son los patrimonios culturales, materiales o inmateriales, entretejidos también entre ellos, vinculados entre ellos, que ellos reclaman efectivamente esa atención de los grupos sociales, de los individuos, de los miembros de los grupos comunitarios, para conectarse entre ellos y conectarse a su vez con los otros grupos. En estas eras que estamos en la era más digitalizada por esta cuestión de la pandemia que nos ha tocado cada día más, donde nos hemos visto en la necesidad de tomar las iniciativas a través de las redes. Fíjense ustedes lo que hacemos, grabando
grabando ideas, grabando programas, grabando clases, grabando cuestiones sonoras, visuales. Siempre vamos a conseguir, como ya tomando las ideas de Pierre Nora, sobre la construcción, la invención siempre del humano, de los soportes de memoria para no olvidar, para salvaguardar esos patrimonios culturales. Entonces es muy importante que las generaciones sepan de estos conocimientos y de estas prácticas, y entretejer eso en el arte, en la creatividad, es realmente significativo. Está también de la misma investigadora y artista Isabel Goudart, Aprender jugando, que es un proyecto de investigación de enseñanza y extensión que propone la realización de laboratorios, es decir, de talleres abiertos volcados para el ejercicio del aprendizaje en red en un arte colaborativa. Es un experimento de investigación cuyo foco, cuyo objetivo primordial es tornar esa experiencia pedagógica, investigando las posibilidades de algunos desdoblamientos políticos, estéticos, éticos del uso del lenguaje digital y de las tecnologías contemporáneas en la construcción de nuevos ambientes de aprendizaje, de modalidades de construcción de conocimiento colaborativo en red y la diseminación de principios de la cultura libre en cuanto a la participación compartida, en cuanto a la colaboración como un fundamento primordial para desarrollar una ética que lleva en sí la conectividad en el ámbito escolar. Es decir, la educación en este proyecto de Goudart está relacionada con ver más allá de la educación. Aquí yo quiero citar algo que me parece trascendente para hacer la vinculación con la educación patrimonial, y es los proyectos que está desarrollando en el Instituto Pedagógico de Caracas, concretamente en el doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe, la doctora Noemi Frías, que ella en sus proyectos y en otros proyectos en relación a la enseñanza de la geografía y de la historia, ella también tiene otros proyectos en educación escolar, concretamente en la enseñanza de la historia. Ella con sus alumnos, sus alumnas y alumnos, ella utiliza películas, utiliza textos que están en internet para ir contando esas narrativas históricas de la historia de Venezuela, irlas vinculando con el arte, con la cultura, con las construcciones patrimoniales, a partir de la utilización de ciertas metodologías, de ciertas tecnologías de la comunicación que están en internet. Entonces, por ejemplo, ella nos explica que ella va a tomar algunas películas, por ejemplo, algunas películas sobre algún texto histórico, o por ejemplo algunas películas sobre una novela literaria venezolana, y a partir de la interpretación, el trabajo hermenéutico de los alumnos y alumnas con esa película, entonces van a hacer la lectura de la novela, la lectura literaria de la novela con todas sus interpretaciones posibles, pero también la lectura histórica de lo que esa novela, esa película, esas construcciones artísticas históricas van a relacionarse con la visión, la perspectiva contemporánea, la lectura contemporánea de la historia local y regional. Entonces son proyectos interesantísimos en cuanto al entretejido, no solamente el entretejido metodológico, en cuanto a la utilización de varias técnicas y diseños de investigación para el abordaje del tema en cuestión, sino también en relación a cómo utilizar otras herramientas de estas redes para la enseñanza-aprendizaje.
En este sentido, también la doctora Frías ha utilizado el podcast como una herramienta fundamental para la enseñanza del arte, de la historia, para inclusive abordar temas que muchas veces no tenemos muy claros, y cuando utilizamos la idea del forocine vamos obteniendo también a través de la parte del despertar visual, vamos también obteniendo como alumnos, como participantes, vamos obteniendo con nuestros cúmulos de saberes previos, también vamos obteniendo otras nuevas ideas, otras nuevas perspectivas que las vamos entonces a vincular con lo que nosotros conocemos, las vamos a vincular con las vivencias presentes, las vamos a vincular también con las memorias que hemos aprendido de nuestros grupos sociales a los cuales pertenecemos, con las memorias también que hemos compartido con otros grupos sociales, con las memorias que hemos aprendido familiares, o inclusive entonces cuando utilizamos la interpretación fotográfica con esas imágenes que también nos van a dar un agregado para poder hacer ese entretejido hermenéutico educativo para el abordaje de los diferentes aspectos culturales que forman parte de esos presentes y de esos pasados. Entonces ven cómo podemos hacer dentro de estas construcciones de conocimientos colaborativos, como dice Goudart, de hacer también esas extensiones de esas, como dicen, esas redes sociales, esas extensiones hacia la parte concreta de la educación en relación a la parte patrimonial. Y esto es importantísimo a la hora de pensar esas memorias. Aquí tenemos entonces la otra parte significante que podemos afianzar en relación a otro ejemplo que yo traigo acá en las memorias y la educación patrimonial en el arte concretamente, con un trabajo intitulado Cajas de Memoria de la artista española Rosana Saera, donde ella reflexiona sobre el dolor, sobre la soledad, sobre la memoria misma, el sufrimiento, el amor, el desamor, la muerte, la vida, en una expresión que, como dice aquí la cita, multidisciplinar. Y ella aquí en este ejemplo concretamente traemos esa caja donde yo les invito, no les voy a decir absolutamente nada, yo les invito a observar esta caja de memorias que ella coloca allí, observarla y hacerlo desde la realidad concreta que cada una y cada uno de ustedes tiene en este momento cuando están viendo slide. ¿Qué interpretan ustedes allí? ¿Qué los lleva a la mente ustedes allí? ¿Qué memorias pueden encontrar ustedes allí en esa caja concretamente? Y a partir de eso, hacer un trabajo entonces, vamos a decir así, una prueba educativa con ustedes mismos, una prueba educativa relacionando el patrimonio, la construcción cultural con esa caja y esa interpretación que ustedes le dan a ese objeto artístico. Yo los invito a que hagan ese ejercicio educativo y después podemos entonces inclusive en los comentarios acá o hablar posteriormente sobre esas múltiples interpretaciones y múltiples entretejidos conceptuales que podemos hacer a partir de obras de arte. Y hasta acá llegamos con la primera parte de esta aula dedicada a la educación patrimonial en diversos aspectos culturales. Las y los invitamos entonces a escucharnos y a vernos en la segunda parte de esta clase, cuando estaremos abordando otros ejemplos, estrategias, tareas y actividades en relación a la importancia del patrimonio en su relación con la educación. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad.